Hola mis amados, estamos juntos otra vez para compartir una perlita bíblica más. Y en esta oportunidad yo quiero hablar sobre un pecado grave que a veces nos toca a cualquiera de nosotros, podríamos decir. A cualquiera de nosotros que de repente en nuestra vida ha perdido un poco de motivación y al estar desmotivados nos sentimos como aburridos, no tenemos algo que nos haga entusiasmar y bueno, entonces nos empezamos a quejar de todo, qué sé yo, criticar, quejarnos, murmurar. Esas cosas son tremendas para un cristiano y en este tiempo se escucha mucho. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época de problemas. En todas las naciones hay problemas en todos los lugares, problemas con el clima, problemas con la economía, problemas con los políticos, problemas con todo, con las plagas, con los terremotos, bueno, todo lo que sucede en este mundo. Y bueno, nos atañe a veces de cerca, nos toca y nos desmotiva un poquito, ¿verdad? Nos sentimos un poco mal y a veces todas esas cosas nos llegan a nosotros y entonces comenzamos a quejarnos, a murmurar de todo, del gobierno, de esto, de lo otro. Lo más triste es que a veces murmuramos de Dios, nos quejamos contra Él y eso es un pecado gravísimo, eso es algo que Dios no tolera, mis amados. Yo estaba mirando, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando Dios le encarga a Josué, le da la orden, le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora vos vas a tener que llevar este pueblo y entrarlos a la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Tenían un pueblo bastante raro, el pueblo de Israel. Era un pueblo que se quejaba de todo, era un pueblo que estaba desconforme, era un pueblo que nada le venía bien, todo lo que Dios les daba les parecía poco y no querían saber nada de eso, sino que querían regresar al lugar de donde habían salido, al lugar de donde estaban esclavos, ¿verdad? Claro, el desierto es un lugar muy feo para estar. Muchas veces a nosotros nos toca estar en el desierto, pero lo que nosotros tenemos que tener en claro es que no somos gente de desierto. Moisés estaba en el desierto, pero no era un hombre de desierto. Caleb estaba en el desierto, mas no era un hombre de desierto. Josué, ellos tenían un lenguaje diferente, ¿no es cierto? No hablaban como los demás. ¿Y qué pasa con nosotros en este tiempo, mis hermanos? Porque en la iglesia escuchamos, ¿no es cierto?, en el pueblo de Dios, mucha gente quejarse, criticar, estar mal con uno y con otro y de repente también con Dios. Y aquí viene el problema, porque Dios está escuchando todo lo que nosotros decimos. Y allí en el libro de Números, Números capítulo 14, el versículo 27, en el versículo 27, ¿qué dice Dios? Dice Dios: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud? ¡Wow! ¡Qué palabra fuerte es la que dice Dios! Por lo que vemos, no siempre Dios dice de nosotros: este es mi hijo amado. También puede decir en alguna oportunidad: este depravado que murmura contra mí. Sus quejas no las soporto. Esto le pasó al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que todo lo que fue escrito quedó escrito para que nosotros, los que alcanzamos los últimos tiempos, esta época donde estamos viviendo, podamos aprender de estos yerros, de estos errores que ellos cometieron y no volverlos nosotros a cometer. Los tiempos del desierto, como te decía, son propicios, ¿no es cierto?, para que la gente murmure, porque claro, ¿a quién le gusta no estar bien o que le falten cosas o que esto o que lo otro? Pero mis amados, cuando hacemos de esta forma, realmente es porque yo creo que no nos hemos puesto a pensar lo serio que es este pecado, lo serio que es esto.
cómo Dios lo tiene, pero tan realmente en una situación, Dios realmente se enoja cuando su pueblo murmura contra él, o lo hace o directamente o indirectamente, pero se está quejando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el texto 28, yo te comenté el texto 27 del capítulo 14 de Números, y en el texto que sigue, el 28, dice Dios del pueblo: vivo yo, dice Jehová, que así como han hablado a mis oídos, así haré. Así como han hablado a mis oídos, así haré con vosotros. ¿Y qué habían dicho esta gente? Ojalá muriéramos en este desierto, bla, bla, bla. Ojalá muriéramos en este desierto. Y Dios dice, así como dijeron, así como los he escuchado, así como he tenido que soportar quejándose, un pueblo que ha visto mi gloria, un pueblo que ha sido, ha presenciado mis milagros, cómo los saqué con mano poderosa, con milagros tremendos de allí de la esclavitud de Egipto, y se quejan contra mí y no me creen. Ah, mis amados, ¿cuántos de nosotros muchas veces hacemos igual? Hemos visto milagros de parte de Dios, Dios ha hecho cosas tremendas a nuestro favor y estamos dejando de lado la salvación, que es lo más grande y el milagro más maravilloso que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha sacado de la muerte eterna y nos ha dado vida. Vida eterna y vida abundante. Y a veces porque no nos da esto, no nos vienen a tiempo las cosas, como chicos caprichosos nos quejamos y nos quejamos. Y Dios se enoja en algún momento. Y qué triste, mis amados, es que de cualquiera de nosotros Dios tuviese que decir, me tienen hartos. Esta depravada multitud, así como dicen, así voy a hacer que suceda con ellos. Los habitantes del desierto, mis amados, son gente que viven en ruina. Uno se encuentra con una persona en esa condición y le pregunta, ¿cómo estás? Mal. Inmediatamente te ladra. Mis amados, Dios quiere oír nuestra alabanza. Él no quiere oír nuestras quejas ni nuestras murmuraciones, porque la gente que alaba es gente libre, es gente que conoce a Dios, porque entonces por eso lo alaba, porque la alabanza libera, y no importa dónde se encuentre, no importa en la condición que esté, su alabanza exalta a Dios, y la alabanza le libera a sí mismo de ese malestar, y además tiene el poder de cambiar la situación. Tiene el poder de cambiar la situación porque Dios habita la alabanza de su pueblo, y cuando Dios viene a habitar esa alabanza, entonces ve lo que está pasando y la necesidad que yo tengo y la suple inmediatamente. Así que, mis amados, la perlita de hoy es: no cometamos ese pecado tan grave de la murmuración. Es un pecado muy grave, mis amados, y bueno, yo sé que a veces en nuestras vidas no hay desafíos, y como te decía al principio, la vida se torna un poco monótona, un poco aburrida, y bueno, estamos desmotivados, nos faltan cosas y nos la tomamos con el primero que encontramos a mano, y a veces el primero que encontramos es Dios. Inmediatamente le enrostramos a Dios todas nuestras necesidades, las faltas de cosas y cómo nos sentimos. Cuando en nuestras manos y más que nada en nuestra lengua está la posibilidad de cambiar esa situación, cuando empezamos realmente a alabar a Dios, a hablar alabanza, a hablar lo que Dios dice, ¿no es cierto? Entonces, estoy mal, sí, estoy pasando por un problema, estoy en una dificultad, pero voy a salir, porque Dios nunca me ha fallado, porque Dios nunca me ha dejado ni me ha desamparado. Entonces, no importa lo mal que lo esté pasando, voy a salir de este problema. Voy a salir. Esa tiene que ser nuestra
forma de ver las cosas y de decir. Ese debe ser nuestro lenguaje, porque así es la vida del cristiano que ama a Dios y que quiere agradarle. Debemos tener un lenguaje que bendice, que realmente las personas, mis amados, quieran hablar con nosotros, porque al hablar con nosotros, al hacerlo, se van a levantar del desierto de sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a hablar palabras de bendición, palabras de fe, palabras de alabanza. Vamos a decir lo que dice Dios. Porque cuando murmuramos, cuando nos quejamos, cuando estamos mal, arrastrándonos en todo el presagio malo y todo, eso estamos hablando lo que dice el enemigo, lo que el enemigo vino a hacer con nosotros. Así que, mis amados, aprendamos de aquellos hombres de Dios, de aquellos varones que vieron desde otro punto de vista las cosas, porque le creyeron a Dios. Moisés, Caleb, Josué, gente que, aunque veía la situación fea, porque las cosas no es que desaparecen, mis amados, pero el tema es cómo nosotros vemos, cómo nosotros nos movemos. Hay que dejar el desierto de la murmuración y de la queja, mis amados, para entrar en esa tierra prometida de fe y de un lenguaje diferente, donde Dios quiere que estemos con un lenguaje de alabanza, sembrando palabras de vida, palabras de fe, de bendición, de ánimo, porque Dios lo dijo para el pueblo de Israel: así como han hablado ustedes, así lo voy a hacer. Y que cuando nos escuche a nosotros, mis amados, no tenga que decir jamás el Señor: esta depravada persona, esta depravada familia o congregación, no soporto que se estén quejando de mí, cuando les he hecho tanto bien y les he dado vida. Entonces, que cuando Dios tenga que decir, así como dicen, así yo lo voy a hacer, que lo que nosotros decimos sean palabras de vida, palabras de fe, palabras de bendición, palabras de prosperidad. Entonces Dios nos escucha, y así como nos escucha, así como decimos, así Dios va a hacer que pase. Tú lo dices, dice Dios, así se hace. Qué bueno, ¿no es cierto? Entonces, mis amados, Dios quiere que vayamos a la tierra de abundancia, a la tierra de bendición, que salgamos del desierto. Realmente yo no soy una predicadora de evangelio de prosperidad, pero también soy consciente, mis amados, que la prosperidad es parte del evangelio, que la bendición es lo que Dios nos quiere dar. O sea, no enfatizo esa parte del evangelio, pero no la niego, porque el evangelio es todo un consejo, un combo, es completo. Están las demandas, están las pruebas, están las cosas, pero está la bendición que Dios nos quiere dar. Y depende de nosotros, de nuestro lenguaje, de nuestra forma de ver las cosas y de recibir, y de a veces bancarnos un poquito los malos momentos. Alabar igual a Dios sabiendo que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y que bueno, que en algún momento Él aparece y nos saca del desierto. Entonces, salgamos del desierto, es la premisa. Salgamos del desierto, cambiemos el lenguaje, desatémonos de ese lenguaje negativo y desatemos también a nuestra familia, que seguramente los tenemos atados con nuestra queja, con nuestras murmuraciones y con todo lo que hacemos. Amados, es hora de levantarse, de cambiar, de buscar más a Dios. Y vos dirás, yo lo busco, Cristina, búscalo más, es tiempo de estar en plena comunión con Dios y recibir de Él la revelación de su poder. Hay muchas cosas raras en este tiempo, mis amados, y todo el mundo está convulsionado y dado vuelta y pasan muchas cosas. Entonces, propongamos en nuestro corazón salir del desierto, propongamos en nuestro corazón verdaderamente vivir en el espíritu y en lo sobrenatural. Y si nos toca estar en el desierto, nuestro corazón esté
en el monte, ¿sí? Que llegue el momento que podamos decir, mi percepción de Dios cambió mi vida espiritual, mi lengua cambió, soy una persona del monte, aunque viva en el desierto en este momento. Gloria a su nombre, mis amados. Cuando nosotros encontramos un hombre o una mujer de Dios que está pasando por un desierto, pero nosotros hablamos con ellos y nos damos cuenta que aunque está en el desierto, aunque está en la dificultad, aunque está en el problema, es una persona de monte, es una persona que habla y bendice, habla y uno se siente bien, pareciera que el que le viene a ayudar o a dar un consejo o una palabra de ánimo sale más animado que él mismo, ¿verdad? Porque aunque esté en el desierto, su corazón está en el monte con Dios. ¡Qué lindo! Las promesas de Dios no están determinadas, mis amados, por la economía de una nación. No importa quién gobierne, mi proveedor y tu proveedor es Dios. Yo creo que lo hemos comprobado una y mil veces y lo seguiremos comprobando. ¿Qué harás? ¿Vas a seguir en el desierto? Bueno, si Dios permite que estés en el desierto, pero ¿vas a seguir teniendo un corazón de desierto o un corazón libre, un corazón de monte, un corazón de gente que le cree a Dios, de gente que está en comunión con Dios, de gente que lo busca cada día más y que no importan las circunstancias y todas las cosas que lo rodeen, va a seguir creyendo y va a seguir hablando lo que dice Dios? Y Dios así va a escuchar, se va a gozar sobre ti y sobre tus palabras que vos digas. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a decir, como dijo del pueblo de Israel, como ustedes dicen, así será hecho. Entonces, ¿cuál será tu palabra? ¿Cuál será tu lenguaje? ¿Cuál será tu conversación? Porque Dios en un momento va a decir, como dices, así haré. Que sea bendición, que sea prosperidad, que sea sanidad, que sea liberación, porque Dios está contigo y lo que quiere hacer, como conmigo, es que en este tiempo de tantas dificultades, de tantos problemas en el mundo entero, nosotros brillemos a perpetuidad porque Él vive en nosotros. Dios bendiga tu vida, mi amado, mi amada, y realmente que esta perlita bíblica te toque en lo profundo de tu corazón y que si estás por una casualidad cometiendo ese pecado terrible que es la murmuración contra Dios, la murmuración de todas maneras es un pecado, pero más cuando nos quejamos de Dios. Hay gente que dice yo no sé qué hace Dios y dónde está Dios cuando esto o cuando lo otro. Dios está sentado en su trono, rige los destinos del mundo y todo se va a cumplir perfectamente lo que Dios ha determinado que sea. Gocémonos y alegrémonos, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, mis amados. Cristo viene pronto. Dios te bendiga y si esta palabra te ha sido de bendición, ponle un me gusta al videíto, ¿sí? Dios te bendiga. Nos encontramos otra vez prontito, en la próxima palabra que Dios me permita compartir contigo.